Ok, iniciamos. Bienvenidos a este mi podcast, Strober Podcast, con ustedes, Juan CCMMS. Y bueno, hoy ya se acabaron las introducciones y por fin vamos a comenzar a hablar sobre diferentes temas. Para empezar, voy a iniciar hablando sobre la fantasía. Uno de los primeros posts que hice en Hive fue sobre la fantasía, por no decir primero, fuera del de presentación. Y voy a hablar más específicamente sobre la fantasía literaria. También voy a hablar desde mi experiencia personal y mi punto de vista sobre la educación y el estudio. En este caso, cuando me refiero a educación, es más mi experiencia dando clases y ese tipo de cosas, y experiencias que he tenido con los profesores, y desde el punto de vista de estudio, lo mismo. Bueno, vamos a iniciar un poquito bastante interesante con el tema de la fantasía. Para iniciar este podcast he hecho una pequeña investigación sobre qué es la fantasía, como hice en su momento para el post, y me encontré, como siempre, buscando un montón de definiciones por todos lados, por el diccionario, por Wikipedia, por otras páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, conseguí bastantes cosas curiosas de las que voy a hablar y voy a mencionar. Comencemos por lo más básico y lo más simple, que es definir la fantasía. Para eso voy a leer un texto y después voy a hablar sobre él. Vamos allá. Del latín fantasía, que a su vez proviene del vocablo griego, la fantasía es la facultad humana que permite reproducir por medio de imágenes mentales cosas pasadas o representar sucesos que no pertenecen al ámbito de la realidad. Estos sucesos pueden ser posibles, por ejemplo, fantasear con viajes a la playa en el próximo verano, o irrealizables, como es caminar entre dinosaurios o conversar con un perro. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Simplemente quedamos con que la fantasía es un medio, por decirlo así, que tiene una facultad que tiene el humano para poder imaginar cosas, imaginar sucesos y llevarlos más allá que un simple pensamiento. Y como dice ahí, pueden ser sucesos posibles, realizables, cosas que tú puedes imaginar y que pueden ocurrir, como eso que le ponen un ejemplo de fantasear con ir a un viaje a la playa, o irrealizables, que es simplemente cualquier cosa que se te ocurra, como una persona viajando al pasado y haciendo locuras por ahí con personajes históricos, a lo más conocido entre la fantasía, que es elfos, mitología, volver al mundo de la mitología. Y bueno, tengo que decirlo, la fantasía para mí tiene todas estas características, así es, pero también tiene otras facultades que quizás no aparece tanto en esta definición y que para mí son fantasía. Son justamente esas cosas como la mitología, como esos ejemplos de cosas que son fantasía y que parecen otro tipo de cosas. Y bueno, ¿qué les digo yo? También sería importante buscar o intentar definir el término de ficción, que no es más que cosa, hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. Para mí la ficción y la fantasía son dos cosas totalmente diferentes, porque la fantasía es una capacidad, una cosa que tú puedes hacer con cualquier pensamiento. Tú puedes ser más introvertido con esos pensamientos o más extrovertidos. En este caso yo voy a hablar sobre la literatura, pero la fantasía se ve en todos lados: cuentos, novelas, películas, series, etcétera, 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 etcétera. Todo. También he notado que bueno, la fantasía también se ve demasiado enlazada a ser vista como algo infantil. En mi opinión, la fantasía no es necesariamente infantil, puede tener elementos infantiles. La cultura en la que nos vemos rodeados
hace que parezca infantil en cierta medida. Como por ejemplo cuando hablamos de Mickey Mouse y sus amigos, o hablamos sobre La Bella y la Bestia, estos clásicos de Disney. Pero no, realmente la fantasía no se queda ahí, va para más. Otro problema que también he notado es que a veces la fantasía se ve muy limitada por ciertas características que realmente no son necesarias. Ya vamos a ir viendo un poco sobre esa fantasía y demás, sobre esas limitaciones o esos detalles que se pueden ver. Claro, la fantasía se puede ver en todos lados, pero si lo vas a expresar o lo vas a poner en un libro, tienes que también saber hacerlo. Y esto me lleva a hablar ya de una vez sobre la literatura fantástica. Voy a leer la definición de Wikipedia sin más. El primer párrafo. El término literatura fantástica alude a un género narrativo basado sobre todos los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, la ciencia ficción o la literatura gótica. El término es enormemente confuso debido a la divergencia de criterios respecto a su aplicación. Se conoce como literatura fantástica a cualquier relato en el que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Esta definición resulta ineficaz debido a que los elementos sobrenaturales están presentes en todos los relatos mitológicos y religiosos, y su presencia tiene un carácter muy distinto del que posee en la civilización actual. Bueno, la verdad es que aquí ya vemos bastante cosas interesantes. Vemos que hay varios subgéneros y para mí, fuera de todos esos subgéneros, también hay ciertas características que definen no la calidad, sino la ingeniosidad. No sé cómo llamarlo realmente, la verdad es que es bastante confuso, que es el cómo tú vas a estructurar tu mundo de fantasía y cómo lo vas a hacer. También vemos que habla sobre fenómenos sobrenaturales, extraordinarios, como la magia o criaturas inexistentes, y habla sobre ese tipo de cosas de relatos mitológicos y religiosos que también tienen un carácter que se le puede llamar fantasioso. Para mí sí hay elementos fantásticos en este tipo de cosas de la mitología y la religión. En muchos sentidos los hay, pero no necesariamente se tienen que ver con los ojos de que todo es simple fantasía. Pero bueno, hay que tener en claro que una de las cosas que más utilizan para este mundo de la fantasía es justamente lo de las mitologías, como la mitología griega, que es la que más se usa, y le sigue la nórdica y así sucesivamente. La eslava también se ha usado y está siendo famosa actualmente por The Witcher. Y bueno, no hay que dejar de ver o entender que todo esto de las mitologías eran religiones antiguas. Antes se creía en esto y todo era como verídico, por decirlo así, era cuestión de fe y de creencia y demás. Cosa que no es mala, yo también tengo una religión y yo también estoy activo en esa religión y soy muy creyente en ello. Pero bueno, no deja de quitar el hecho de que hay ciertas cosas bastante interesantes dentro de la mitología, como es el caso de los centauros. No sé, por ejemplo, yo no he visto un centauro actualmente y quizás sí haya ejemplos de que pudieron ver los griegos al momento de definir o dar apariencia a un centauro, pero al fin y al cabo es un producto de la mente humana. Como decía antes la definición, es el ámbito de imaginar cosas que están fuera de la realidad. A veces se pueden confundir ciertos sucesos o ciertas cosas, pero al final, bueno, llevan a un conjunto de cosas más grandes y queda en cuestión de si ser o no ser. Pero para no enrollarse en ese tiempo, vamos a seguir un poquito más para allá. Tengo que decir que aparte de los subgéneros, ya mencioné que yo veo varias características que también están presentes dentro de la fantasía al momento de crear tu mundo fantástico.
Cuando hablamos de la literatura fantástica y tú creas un mundo fantástico, siempre vas a caer en una de como 4 o 5, yo en este caso voy a hablar de 4 tipos de fantasía. En este caso voy a mencionarlas y voy a irlas definiendo una por una para poder desarrollar y entender mejor todo esto. También voy a hablar quizás sobre un poco de lo que hablan todos estos temas de fantasía, porque la verdad es que hay algo que me vuelve loco, o no sé, me parece más curioso que otra cosa. Y bueno, vamos allá. Para empezar tenemos la alta fantasía. Leo de nuevo. La alta fantasía es un subgénero de fantasía definido por su ambientación en un mundo imaginario o por las características épicas de sus personajes, temas y trama. El término fue introducido por Lloyd Alexander, si no me equivoco, quizás lo pronuncié mal, en su ensayo High Fantasy and Heroic Romance, publicado en 1971. Para entender un poco más voy a leer la siguiente definición que dice: la alta fantasía está situada en un mundo alternativo de ficción secundario, no en uno real o primario. El mundo secundario es internamente consciente, pero sus reglas difieren de las del mundo primario. En contraste, la baja fantasía, low fantasy, está caracterizada por estar situada en el mundo primario o real, en un mundo racional y familiar con la inclusión de elementos mágicos. ¿Qué entendemos de todo esto que hemos leído? Ya vemos ciertas características que tiene la fantasía y en específico la alta fantasía. En este caso vemos primero que nada que la característica de la alta fantasía es inventarse un mundo totalmente diferente al que conocemos. Por ejemplo, Brandon Sanderson con el Cosmere crea mundos que están fuera de todo lo que conocemos, como lo es Roshar, que es un mundo donde hay tormentas, hay desastres naturales bastante pronunciados, por decirlo de alguna forma, y eso hace que difiera y sea tan diferente a nuestro mundo. De paso tienen estructuras diferentes a las nuestras, tienen un montón de cosas. Nada que ver con la realidad que conocemos. Y otra cosa es que la gente se refiere, o en este caso Wikipedia, mejor dicho, se refiere a que cuando tú hablas sobre este tipo de mundos, tienes que llamarlo mundo secundario, mundo alternativo. Y ya se entiende que es de alta fantasía. Y que si por el contrario fuera baja fantasía, es el mundo real. El contraste de que tú estás inventando algo en base a lo que conocemos. Eso me lleva a definir casi que de golpe, de una vez, lo que es la baja fantasía. Baja fantasía es un subgénero de la fantasía que se caracteriza por los acontecimientos irracionales o fantásticos que ocurren en el mundo real, donde tales cosas no deberían ocurrir. Las historias de baja fantasía contrastan con las historias de alta fantasía que acontecen en un mundo fantástico con su propio conjunto de reglas y leyes físicas. La baja fantasía se presenta de dos maneras: una urbana que ocurre en la actualidad y otra histórica situada en momentos históricos verosímiles o no. Es bastante importante decir, de hecho en el texto más adelante lo mencionan, que la baja fantasía no hace que sea peor en calidad que la alta fantasía, simplemente se refiere a dos situaciones totalmente diferentes. Es como cuando hablas, no sé, voy a poner un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver, pero creo que me sirve bastante para poder definir y darme a entender con esto. Es como cuando hablas de la velocidad luz. Entendemos que la velocidad luz es la velocidad a la que viaja la luz. Cuando hablamos de años luz, no hablamos de la velocidad a la que viaja la luz, sino de un sistema de medida. Si tú fueras a la velocidad de la luz,
llegarías a tal sitio en tanto tiempo. ¿Me explico? Algo así pasa con la fantasía alta y baja. Simplemente una habla específicamente del mundo principal y la otra habla de un mundo totalmente inventado y que no tiene nada que ver. Un ejemplo de baja fantasía para mí sería, vamos a ver, sí, el mundo de horror de H.P. Lovecraft, que no es más que el mundo real, pero con dioses y seres de otra dimensión. Al final no deja de interactuar dentro del mundo que conocemos y de tener vida dentro de rituales o cosas que se nos pueden hacer familiares si investigamos un poco sobre este tipo de cuentos que echa Lovecraft. Y bueno, vemos ya dos resaltes bastante interesantes dentro de lo que es la fantasía. No es nada más dejarlo en el simple hecho de que tú puedas imaginar algo y lo puedas dejar así sin más. Puede ser, ya vimos, la fantasía puede ser lo más banal que se te ocurra, simplemente imaginarte a ti en el lugar menos esperado, haciendo cualquier otra cosa que lo que estás haciendo actualmente o lo que estás viviendo actualmente, a simplemente imaginarte viviendo algo totalmente fuera del sentido estricto de la palabra. Esto, por ejemplo, que ponen de ejemplo en la literatura fantástica son temas como los de Drácula, Frankenstein, etcétera, etcétera, que ya también incluso entra dentro de la característica de la literatura de terror, justamente que se menciona al principio. También hay que tener en claro que la ciencia ficción forma parte de la fantasía, porque al fin y al cabo no sale de eso de tú imaginarte haciendo algo que en ese momento no estás haciendo o que no puedes hacer. Entonces, dentro de eso, yo creo que ya no se puede tomar a la fantasía como algo fuera o sin motivo de tener a la ciencia ficción bajo su manto, por decirlo de alguna forma, sino que todo forma parte de un conjunto y está unido. Al fin y al cabo, una persona le interesó algo o le motivó a hacer algo y terminó creando una cosa bastante más grande de lo que podría haber rodeado. También vemos de manera interesante en la baja fantasía que no solo se limita a hechos que están actualmente, sino que también pueden ser sucesos históricos. Es como que yo de un momento a otro, por ejemplo, agarré a Cristóbal Colón y diga, ok, voy a hablar sobre Cristóbal Colón, voy a hacer una historia sobre él, pero no va a ser la historia original, no va a ser una biografía, no va a ser una investigación histórica, sino simplemente una historia que a mí se me ocurrió. Y en esa historia yo voy a poner que en vez de 3 barcos fueron 4 y que el motivo es porque, no sé, Odín vino y le dijo a Cristóbal en un sueño que tenía que ir a América y descubrirlo y hacer un montón de cosas porque ahí estaba un tesoro oculto o algo así todo loco. Simplemente estoy jugando y estoy metiendo características de otra cosa a algo histórico y lo estoy modificando, a veces para bien y a veces para mal. También hay que ser conscientes de eso. Quizás mi ejemplo sería bastante malo si llegara a escribir sobre él, pero de detalles. Fuera de lo de baja fantasía y alta fantasía, también conseguimos otras dos bastante interesantes, como lo son la fantasía oscura y la fantasía heroica. En este caso voy a hablar primero de la fantasía oscura porque siento que puedo desenvolverme un poco más con que con la fantasía heroica. Y bueno, vamos a leer de nuevo. La fantasía oscura es un subgénero de la ficción fantástica que puede referirse a obras literarias, cinematográficas y artísticas en general que combinan la fantasía con elementos de terror. A grandes rasgos, la expresión puede utilizarse para referirse a las obras fantásticas que exhiben una atmósfera oscura o sombría, o que transmiten una sensación de horror y espanto. La verdad es que podemos tener un montón de ejemplos dentro de la fantasía oscura
Incluso no sé si me atrevería a decir que Batman, el personaje, el superhéroe de DC, entra dentro de esta característica de fantasía oscura. Hay historias de Batman que son bastante turbias, por decirlo de alguna forma, y la verdad es que encaja bastante bien con esto que nos están contando en la definición. Pero bueno, también otro ejemplo que la verdad se sale de todo lo de la fantasía literaria es un anime en particular llamado Berserk, que bueno, no sé si recomendarlo, no es para todo el mundo, es una obra bastante oscura, justamente, bastante de gore, bastante sangrienta, bastante trascendental, que engloba bastantes temas de la fantasía. Engloba brujería, magia, demonios, un montón de cosas, incluso un personaje que relativamente hace cosas imposibles a pesar de ser un humano normal y corriente. En ese podemos ver que tiene elementos de otras mitologías y de otros detalles de la historia en cuanto a cosas de ficción, cosas que parecen irreales, que actualmente vemos como irreales. Y bueno, la verdad es que no sabría decir tampoco qué otras cosas se le pueden ver. Bueno, H.P. Lovecraft entra justamente en la fantasía oscura, antes de que se me olvide, porque llega a un mundo de horror y terror que va fuera de todo eso. A pesar de ser baja fantasía, también se le podría decir que es fantasía oscura. De hecho, más fantasía oscura que baja fantasía, pero bueno, eso también lleva a otro detalle. Pero vamos a terminar con los 4 géneros fantásticos que en este caso logré encontrar. Vamos con una de las más extensas, y la verdad es que es una de las que más me cuesta encontrarle como gusto, pero hay bastantes ejemplos bastante buenos sobre esta fantasía heroica. Vamos a leerlo. Fantasía heroica o fantasía épica es un subgénero del género fantástico, principalmente de la literatura y también presente en la historia, el cine fantástico y los juegos de rol, caracterizado por la presencia de seres mitológicos o fantásticos, la ambientación ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido o, en cualquier caso, sobre la base de sociedades tecnológicamente atrasadas y un fuerte componente mágico y épico. Se diferencia del relato fantástico en que los elementos claramente ficticios y los posibles reales armonizan entre sí, no creando tensiones sino siendo unas continuaciones coherentes de los otros. El género está malamente asociado a la ciencia ficción, ya que posee rasgos muy distintos debido a que la denominación inicial de Science Fantasy, pronto sustituida por la fantasía heroica, intercambiable en la mayoría de los casos por el de espada y brujería, inventado por Fritz Leiber en 1966. En una introducción a un libro de Conan se dijo una definición que, aunque deja fuera los avances de las tramas finales del siglo pasado y del presente, da una idea de cómo tuvo su origen. Procedo a leer la cita en este caso. Y dice así: se trata de un tipo de relato fantástico cuya acción transcurre en un mundo imaginario, a veces nuestro planeta, como en otros tiempos se supone que era o como acaso sea en un futuro remoto, a veces otro universo u otra dimensión donde la magia es eficaz y todos los hombres son poderosos, todas las mujeres bellas, todos los problemas simples y todas las vidas aventuras. De acuerdo, dentro de esto la verdad es que hay bastantes ejemplos, pero son ejemplos bastante pesados, por decirlo de alguna forma, y por eso digo que quizás me cueste como hablar sobre esto. Pero bueno, aquí van los ejemplos. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien claramente entra dentro de la fantasía heroica. La saga de The Witcher también entra dentro de la fantasía heroica. En este caso también tenemos el ejemplo de Narnia. También tenemos el ejemplo de Narnia que entra dentro de la fantasía heroica. Ahora, realmente tú puedes hacer
un conjunto de todos estos tipos de fantasía y hacer un libro. Uno de los ejemplos que más predomina en casi todos estos, menos en la fantasía oscura, creo yo, es justamente J.R.R. Tolkien con su libro o su trilogía del Señor de los Anillos, que entra dentro supuestamente de la baja fantasía, de la alta fantasía, de la fantasía heroica. No sé, de pana lo único que falta es entrar en la fantasía oscura, que a veces tiene características de ello, la verdad, cuando hablamos desde la perspectiva de Mordor. Pero bueno, no termina de entrar de todo en ese mundo. Vemos también que la fantasía heroica sí tiene esa característica de ser de los 4 el que más toma elementos de la mitología, de la magia. Y que, como dije, a comparación de, por ejemplo, La Bella y la Bestia y todos esos cuentos, La Bella Durmiente, etcétera, etcétera, sus elementos son más armónicos, más armónicos, más coherentes dentro de lo que es la fantasía, dentro de todo eso que se está inventando la persona al momento de escribir sobre algo en concreto, sobre una historia que se ocurriera. Ok, con esto vemos que realmente la fantasía es un mundo bastante amplio, bastante lleno y completo, que la verdad es que tiene demasiado que explorar, demasiado que ambientar y demasiado que definir. Y eso me lleva a otro punto bastante importante. Voy a hablar en este caso sobre las características no literales ni directas, como lo son en este caso la literatura fantástica y la alta fantasía, sino que hacen que a veces la fantasía sea bastante limitada, a pesar de. Tenemos una tendencia a entender que la fantasía, como ya dije bastante, es algo meramente imaginario, pero más que nada sujeto a mitologías o sujetos a magia o etcétera, etcétera, para usted contar. Pero no, la fantasía realmente engloba un montón, pero un montón de temas y personas y historias que no dejan de ser infantiles y no simplemente se limitan a imaginarse quizás un mundo fantástico o ser un elfo, etcétera, etcétera, sino que tienen relevancia y a veces no se les identifica dentro de la fantasía. La verdad es que ahorita quizás no me vienen tan a cuento los ejemplos de lo que estoy diciendo, pero creo que puede ser bastante obvio con esto que voy a contar. Resulta y acontece que, si no me equivoco, lo voy a hacer bastante de memoria esta parte, Brandon Sanderson, cuando creó el Archivo de las Tormentas, si no me equivoco, mejor dicho, lo criticaron, si no me equivoco, por salirse del mundo fantástico, de la fantasía, decir que es un escritor fantástico cuando no lo es, cosa que es ridícula si se pone a pensar. Como él decía, realmente qué limitaciones tiene la fantasía. Al final no es más que un poco de todo. Es parte imaginación, es parte capacidad, habilidad, etcétera, etcétera, de la cual cuentas para poder contar una historia o hacer un relato y no estar sujeto o amarrado a algo que realmente no necesariamente tenga que ser una fórmula. Él creo que dejó bastante bien en claro sus pensamientos de que si no puede ser fantasía, eso que él inventó, realmente entonces ¿qué es fantasía? Creo que realmente la persona que le preguntó no tiene tanto conocimiento sobre lo que puede ser la fantasía o de sus características, y la verdad es que eso pasa bastante.
se deja por un lado, como poder decirlo así, la objetividad y pasa bastante a la cultura, el conocimiento subjetivo de lo que conocemos como fantasía. Si hace quizás unos cuantos años me hubieras dicho que las historias fantásticas podían ser un medio por el que yo iba a aprender demasiado sobre las personas, sobre historias, sobre la realidad en sí, la verdad es que me hubiera costado creerlo, porque justamente hubiera caído en eso de pensar en elfos, en orcos, y realmente no es por nada. La obra de Tolkien es bastante relevante y bastante famosa y bastante importante y bastante buena. Pero desde que sacó y dio el golpe y terminó en todo lo alto, la verdad es que ha limitado bastante, pero bastante, el género en sí. Porque no pasa más que simplemente imitar a lo que es más famoso. Si yo veo que tú estás haciendo una historia de fantasía y vende millones, yo también voy a hacer mi historia de fantasía con características como la tuya. Cosa que, ok, ocurre, no hay problema, está ahí, ya que no se puede hacer nada, por decirlo así, al respecto, pero realmente muestra un poco de falta de creatividad o motivación a lanzarse a algo nuevo al momento de crear una historia de fantasía. Y bueno, yo aquí simplemente tengo la opinión de que cualquiera puede hacer fantasía, pero no cualquiera la puede hacer bien. Yo puedo venir y contar mi historia de Napoleón, pero realmente va a tener algo relevante, algo interesante. Yo he aprendido mucho, demasiado, de varios libros de fantasía que he leído. Algunos más pesados que otros, algunos más relajados, algunos más específicos en algunas características y etcétera, etcétera. Como digo, tampoco se limita solo a la literatura. En este caso yo estoy agarrando la literatura porque voy a hablar más sobre literatura, como ya había dicho en mi podcast introductorio. Pero también se engloba otros temas que me han servido, me han ayudado. Por ejemplo, aquí ponen a Link de Legend of Zelda como un ejemplo de alta fantasía. Y con él tú puedes aprender a ser perseverante y demás. No necesariamente tiene que salir del contexto de ser algo de entretenimiento, sino también te puede dejar un conocimiento y una posibilidad de crecer como persona a través de ello. Con Brandon Sanderson, sus personajes, yo desde que leí el Antris y estoy leyendo la saga de Mistborn, la de Nacidos de la Bruma, y después de haber leído justamente el Archivo de las Tormentas, vi cómo inició él y me di cuenta de que cada vez los personajes eran más profundos, más sorprendentes. Y por ejemplo, con Kaladin en el Archivo de las Tormentas puedes aprender una lección valiosa de cómo es la depresión, cómo puede una persona verse envuelta en ella. No significa, ojo, no quiero tampoco llegar a alardear o decir algo tan drástico, mejor dicho, como no, tú lees la obra de Brandon Sanderson y te gradúas en psicología para tratar depresión. Eso es mentira, pero sí te ayuda a ser más empático, tener más entendimiento y más conocimiento sobre cómo esas personas piensan de alguna forma, y todo simplemente porque Brandon se motivó y se inspiró, hizo un trabajo de investigación bastante profundo y puso a sus personajes sobre las mesas y lo hizo lo más realista posible. Son personas, no es un simple objeto con el que vas a hacer lo que se te pegue la gana, cosa que a veces a los autores se les olvida y hacen unas locuras totalmente absurdas. Bueno, también es verdad que se ha visto tendencia a que actualmente los personajes de una trama sean más maduros o más profundos de lo que eran antes,
En El Señor de los Anillos, no te digo que Frodo no sea un personaje principal interesante, pero quizás sí deje tanto que desear. Quizás incluso Aragorn. Gandalf es el personaje, la verdad, el que más me gusta de todo El Señor de los Anillos para mí sería Gandalf, porque tiene una historia y es un personaje bastante bien hecho. Pero no sé, al momento, por ejemplo, de hablar de Frodo y de Sam, no es que me aburra, pero cuando Sam se pone a hablar de los elfos y se pone a cantar, la verdad es que se hace pesado el leerlo, no es para todo el mundo. Es verdad, yo los invito, más bien, vamos a aprovechar esto. Yo les invito a leer y a fijarse más en los detalles fantásticos de las cosas que ustedes lean. No dejarlo simplemente en lo escuché o lo vi y ya, no lo entendí o etcétera, etcétera. Sino aprovechar y entenderlo mejor, porque no solo, en mi opinión, ojo, no solo te va a dar una mayor capacidad de imaginar o tener más agilidad mental al momento de pensar en ciertas cosas, sino que también te va a ayudar a entender y comprender más a fondo este mundo de la lectura. Como yo dije, El Señor de los Anillos es una lectura bastante pesada, y eso que no es de las más pesadas que existen, es una de las más famosas, sino la más famosa dentro del mundo de la fantasía, pero no es para todo el mundo. No puedes decir que vas a leer El Señor de los Anillos en una tarde. Si lo hiciste, felicidades, pero no cuesta hacerlo. Pero hay otros que te invitan a ser partícipe de este mundo fantástico, que son mucho más relajados. Tampoco los recomiendo, por ejemplo, ojo, no recomiendo que lean The Witcher si tampoco están buscando otro mundo más profundo, porque The Witcher no es que sea malo, de hecho a mí me encanta, pero sí puede ser bastante agotador, más que pesado, puede ser bastante por los pelos y te puede confundir y demás. La verdad es que para iniciar en el mundo de la fantasía puedes iniciar por clásicos o por libros modernos, como es el caso de, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker. En el caso de los libros clásicos, puede servir bastante que te introduzcas o entres dentro de este mundo fantástico. Otro, por ejemplo, más moderno podría ser, no sé si decir Elantris o algo así, porque la verdad es que es un libro de 500 páginas y puede ser un poquito bastante agobiante si ves ese número, si no estás acostumbrado a leer. Pero sí leer historias más cortas o más comunes, una recopilación quizás de relatos. Uno, por ejemplo, que recomiendo, bastante simple, de un español, es el siguiente. Anótenlo o tengan cuidado y estén pendientes. Se llama así: El dios asesinado en el servicio de caballeros. Un libro bastante corto, pero bastante interesante y bastante bueno, sobre la fantasía, donde nos introduce en el mundo actual. Sí, es en el mundo primario, como lo llaman, como lo llegan a llamar, y simplemente agarra los elementos de la mitología griega y los pasa a una era actual y nos ponen desde el punto de vista de una detective que va a resolver el caso de un dios asesinado en el servicio de caballero. La verdad es que es bastante gracioso, bastante entretenido, no está mal, y puedes iniciar con ese libro sin ningún tipo de problemas. De hecho, les puedo leer la contraportada si gustan, y así poder verlo y ustedes juzgar si lo quieren leer o no. Simple. Vamos a ver. Soy a quien llamas cuando la chica de la curva te ha robado el coche. Soy a quien recurre el hombre del saco cuando un extraño se mete en su casa.
Soy el que necesitas cuando descubres una cabeza de unicornio en la cama. Y ahí vemos que no es tan normal la cosa. Soy detective paranormal y me enfrento a diario a los sucesos más extraños que puedas imaginar. Pero acabo de encontrar el cadáver de un dios griego en el maletero de mi coche y hasta yo tengo un límite. Con eso puedes iniciar. Con ese es bastante ligero, bastante relajado. También creo, de hecho, ahora que lo estoy leyendo, también introduce a otras mitologías y es bastante interesante cómo interactúan unas mitologías con otras y cómo se ve reflejado en ello. También se pueden ver libros o literaturas como La Metamorfosis de Kafka, que también es bastante relajado, y puedes también leer algo de terror. Podemos ver también, por ejemplo, aprovecharlo de terror, El Wendigo de Lord Dunsany, bastante bueno. 100 años de soledad entra dentro de esto. Para mí también dentro del género fantástico entra lo que es la Divina Comedia, pero es simplemente por las características y los detalles que tiene al momento de hablar. Realmente, si se fijan en la obra de Dante, encaja demasiado bien con lo que hablamos de la fantasía. Se lo imaginó, es irrealizable, pero tiene características posibles. Entra dentro de la fantasía, de la baja fantasía, con toques quizás de la alta y algo de la heroica de aquí y allá. Y la verdad es que está bastante bueno en ese sentido. Poquito quizás no atractivo si no eres parte del mundo de la literatura, pero también bastante recomendado. Es uno de los libros que la verdad no sé por qué lo recuerdo bastante, pero bastante bien, y solo lo leí una vez y la verdad es que se me quedó grabado todo eso en la memoria. También entra La Odisea y etcétera, etcétera. También puedes leer algo más de quizás orientado a la ciencia ficción, como La Rueda del Tiempo, que en él participó Brandon Sanderson, aunque no es el principal. Puedes leer los libros de Star Wars. Yo en especial de Star Wars leí el de Dark Plagueis, bastante bueno, bastante genial, más si te gusta Star Wars. Y es ciencia ficción, pero también es fantasía, vamos. Y lo de ciencia ficción está ahí bastante interesante de decir si sí o si no, pero bueno, ahí está, X. Bueno, de hecho sí, ahora que lo veo también puedes hablar sobre los dos primeros libros de The Witcher, que es un conjunto como de historias cortas donde Geralt interactúa incluso con parodias de los que son las historias infantiles de Disney, y una versión más realista o más cruda de ellas, y ser mucho más graciosas o interesantes de lo que realmente podría llegar a ser. Pero bueno, yo creo que con esto la fantasía puede quedar ya por tema zanjado por el momento. Los invito de nuevo a leer bastante sobre ello, o informarse más sobre ello, o leer algún libro sobre ello. Ya les recomiendo unos cuantos aquí y allá, unos más pesados que otros. Y bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a hablar sobre la educación y los estudios, pero todo esto desde el punto de vista personal de mi experiencia. Para ello, como hice con la fantasía, simplemente me voy a limitar al principio a definir qué es la educación, y en este caso vamos allá. Ok. La educación es una institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la amplificación de horizontes personales, y que puede tener lugar en muchos entornos. Es el proceso de
Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además de estar presente en nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, los padres, los educadores, profesores o maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en la que uno piensa, siente o actúa puede ser considerado educación. Bueno, la verdad es que es bastante, no diría delicado ni malo, sino que puede traer no polémica tampoco, sino, no sé, bastante curioso el tema de la educación. Vimos, ya leyendo el texto, bastantes ejemplos y bastantes detalles que realmente a veces uno le cuesta entender o que uno juzga sin saber que eso también entra por parte de la educación. Como lo es primero la educación como persona, la educación por medio de otra persona y la autoeducación en otro tipo de ámbito que no conozcas. Bueno, para empezar, la educación dentro de lo que es tu forma de ser, la forma en la que actúas, etcétera, etcétera, simplemente se ve bastante definido en eso de lo que llamamos la educación en casa, que bueno, simplemente es los valores, pues, simplemente es los sentimientos, las actitudes, todo eso se ve influenciado. La educación inicia desde pequeños. Si tú ves el ejemplo de tus padres o de la figura autoritaria o de tu abuelo, de tu tío, etcétera, etcétera, y tú le tomas como ejemplo o forma de ser, terminas como embarrándote, terminas haciendo una especie de bola de nieve hasta tener demasiadas características de ese ambiente en el que te criaste. Tenemos la otra, que es la educación por medio de otra persona, los profesores o los maestros, que me ha tocado hacerlo, y depende bastante, en mi opinión, de cómo lo hagas. Ya vamos a entrar un poquito más a ello. Y por último, lo autodidacta, lo que tú aprendes por tu cuenta sin necesidad de tener como ejemplo a otra persona o otra persona enseñándote directamente todo ese tipo de detalles. Bueno, para hablar de este tipo de cosas, tengo que decir que voy a hablar desde un punto de vista como profesor y como estudiante. Uno por un lado y otro por su otro camino. Ok. Como estudiante que soy y que he sido y etcétera, etcétera, puedo decir que al momento de una persona dar clases, tiene que tener, no sé si no solo el conocimiento, tiene que tener una motivación, un motivo, la forma de enseñar a transmitir un conocimiento. Es bastante importante. Yo he tenido profesores que han sido bastante buenos, que ha sido bastante interesante ver clases con ellos, pero no sé, he tenido otros que realmente no sé si es que no es que no tuvieran el conocimiento, sino es que no tuvieran la habilidad al momento de enseñar. Bastante importante saber cómo educarte a través de otra persona. Y aquí quizás vamos ya con lo que yo veo al momento de tener en cuenta para tú educarte en algo, por decirlo de alguna forma. Si alguien te está enseñando y tú quieres aprender sobre esas cosas, tienes que tener en cuenta de cómo lo vas a aprender. A veces lo mejor es que si no encuentras comodidad
o no sientes que termines de aprender lo que realmente quieres con esa persona en algún curso o cosa que te inscribiste, creo que lo mejor es dejarlo, porque puede limitarte, puede quitarte la motivación que tú tienes a aprender sobre lo que tú quieras. La verdad es que me ha pasado bastante. He tenido profesores que más bien me han hecho no querer saber nada de la ciencia, en especial de la biología. He tenido profesores que más bien me han motivado a entender más ciertos términos. Por ejemplo, tuve un profesor de matemáticas que era bastante bueno. Se le entendía todo lo que decía, motivaba a tú a aprender y era bastante pana. También influye, la verdad, es que la edad o la actitud que tú tomes al momento de enseñar. Yo al momento de enseñar, ya hablando desde mi punto de vista como profesor, yo al momento de enseñar tomo una actitud quizás un poquito, no sé cómo llamarlo, agresiva. No quiero llamarlo agresiva, suena bastante mal, suena como si fuera un monstruo, pero me lo tomo en serio. Soy de esas personas que buscan motivarte, pero a la vez que entiendas y comprendas lo que estás haciendo, no solo hacerlo por hacer, y que tú mismo te des cuenta de lo que estás haciendo. Me ha pasado, de hecho, la verdad es que me parece bastante gracioso, porque cuando yo di clases, en este caso fueron de música, clases de guitarra, yo al principio pensé, oye, me van a ver como el profesor monstruo, como profesor malvado, etcétera, etcétera. Y a veces las clases quizás eran un poquito intensas o bastante específicas, pero siempre trataba no solo de transmitir la información, sino que te motivara a entender, comprender y tú mismo buscar la información. Yo trataba de hacer eso, no sé si lo logré. Y hablando con mis alumnos, con mis estudianticos, al final realmente me di cuenta de que en lo que fallaba, en lo que se me daba mejor, y en que, no sé, no me veían como un monstruo, sino que más bien querían ver clases conmigo. Vete tú a saber por qué. La verdad es que era bastante divertido, bastante entretenido dar clases. Una de las cosas también bastante importantes que tiene la educación es saber tratar con la persona. No es lo mismo tú tratar con una persona X a tratar, por ejemplo, con un niño, con un adolescente o con una persona incluso mayor que tú. Cada quien tiene sus personalidades, sus características, algunas más marcadas que otras, algunos más específicos que otras, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final todo se engloba, todo se entiende por la habilidad que tú tengas al momento de enseñar. Mis fallas en general son que quizás no tengo tanta paciencia, no tengo tanta paciencia, al menos yo considero eso, que quizás me voy un poquito por las ramas aquí y allá, y que me cuesta trabajar con cierto tipo de personas. Más en específico, incluso me cuesta trabajar con personas con enfermedades mentales, vamos a decirlo así, como el autismo, ese tipo de enfermedades, que por más que quiera no se me da rabia, porque más bien yo quiero transmitir a esas personas información y a la vez que se entretengan y que la pasen bien, pero la verdad es que no se me da, no sé por qué, y quisiera y quiero trabajar en ello para mejorar y hacerlo bastante bien. Una de las cosas que justamente yo pensé al momento de inscribirme en la universidad fue que yo quería ser profesor, bastante gracioso, pero más que nada para evitar ser y que algunas personas dieran clases como con esas personas que no se les da enseñar. A veces incluso que no es culpa de la persona, sino que simplemente no se le da. Y en este caso, yo por ejemplo, les recomiendo
aprender a interactuar con la persona. Eso me lleva al siguiente punto, que es lo del estudio. Quizás como conclusión a la educación, antes de continuar, puedo decir que tienes que tener habilidad para ello. Tienes que tener demasiado claro en la habilidad que tiene la otra persona al momento de educar y si te interesa o no aprenderlo. Ya cuando hablo de estudios, me refiero al momento en el que tú pasas de ser el profesor o ser la parte pasiva a ser la parte activa, tú querer aprender algo. En mi caso, por ejemplo, me pongo música de fondo, me relajo, leo la información, la repito y la entiendo y la comprendo y no busco ser una especie de loro, sino no solo busco ver la página de Wikipedia, sino también buscar otras definiciones, buscar en un diccionario, en un libro, algo que me dé una perspectiva más grande, porque incluso a veces cuando tú estás estudiando y consigues un tema en específico del cual quieres averiguar, cuesta por algún motivo encontrar la información sobre ello. Tienes que ser bastante didáctico al momento de tú estudiar, al momento de tú decir quiero aprender esto. Tienes que aprender a ser didáctico, como el ser autodidacta, pero incluso ser autodidacta no es necesariamente dejarlo en algo que no tienes profesor y ya, sino también llevar características de ser autodidacta a cuando aprendes con una persona. Aprender a cómo el profesor funciona, cómo el profesor actúa, qué características tienes, qué te conviene y qué no te conviene con él, qué puedes aprender con él y qué cosas no, qué quieres aprender, que él no te da, o etcétera, etcétera. Que él ve como tus limitaciones y demás, y qué camino toma para tú aprender sobre ese tipo de cosas. A veces el profesor tiene un conocimiento bastante grande, pero le cuesta expresar o transmitir la información, y queda por parte de uno el complementar y terminar de comprender y zanjar esa información. Yo trato también no solo de dejar muy claro las definiciones, pensamientos, etcétera, que yo tengo a mis alumnos, sino también que se motiven y se vayan a motivar o aprender sobre el tema del que está hablando. No solo lo dejen en lo que yo dije, sino también busquen otras definiciones. Yo también me puedo equivocar, la otra persona se puede equivocar, etcétera, etcétera. Cuando tú estudias tienes que tener demasiado en claro que no solo es un punto de vista, sino que también hay muchos, y que al momento de tomar una posición tú puedes crear incluso tu propio punto de vista, o tú decir cuál es tu definición sobre un tema en específico y cuál es tu dirección sobre un tema específico y tu posición, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que considero importante, porque realmente una de las fallas de la educación es ese tema de no invitarte a aprender por ti mismo, no invitarte a ser creativo con tu aprendizaje, sino dejarlo en algo totalmente teórico, con textos y textos o definitorios, sino que a veces te deja un poquito fuera de onda. Claro, también hay que tener bastante bien presente el tema del que estamos hablando, porque si por ejemplo en medicina tomaras ese método, te va a servir bastante, te va a hacer tener más ligero cierta información, pero hay que tener en cuenta de que si comprendes algo de una forma y lo aplicas de otra forma y te resulta que es peor, pues, ¿qué te digo? Lo mejor es quedarse con la definición en sí. Cosa que me lleva a decir que también tienes que tener esa habilidad entre entender que tienes que memorizar y entender que otra cosa tienes que comprender y analizar. No solo dejarlo en una definición, sino también en algo más. Bueno, como lo decía con lo de la medicina, quizás con este método que yo digo, de tú agarrar la información, ser versátil con la información, no solo te haga ser mejor doctor, sino que también puedes cometer ciertos fallos. Entonces tienes que tener cuidado y entender cuándo tienes que dejarlo en un concepto bien definido y cuándo puedes alterarlo y modificarlo o explicarlo. Como digo, la verdad es que es bastante
chimbo, por decirlo así, no motivarte, que algunos profesores no te motiven a ti a tener una enseñanza o un estudio bastante activo al momento de tú estudiar sobre algo. Cuando yo estudio sobre música, no solo me limito a un libro, también leo otros 27 libros, termino definiendo ciertas características que no puedo mover y otras que realmente simplemente modifico o digo con mis propias palabras. No es solo copiar el texto, no es solo un copia y pega, no es solo repetir algo como un loro, sino que realmente te desenvuelvas y comprendas la información que estás consumiendo. Al fin y al cabo, tú eres el interesado, no es la persona que te está enseñando lo de aprender. La otra persona ya aprendió, estaba impartiendo sus conocimientos, ahora a ti te toca conseguir esos conocimientos y en algún momento incluso también repartirlos y mejorarlos, ¿por qué no? Sin ningún tipo de problema, para poder ser mejor, para poder tener mejor definición, conceptos y agilidad al momento de tú hacer algo. Es irónico, es que la verdad es que voy a decir esto y voy a sonar bastante estúpido. Bueno, no estúpido, sino que, oye, la verdad es que, no sé si tocarlo incluso, pero bueno, voy a decirlo. Incluso con cosas como los videojuegos puedes aprender a estudiar, porque en los videojuegos no solo, de hecho también funciona con los deportes, para no sonar tan mainstream o soy único y especial. No, nada de eso, simplemente quiero dar un ejemplo y dar a entender un punto de vista que yo tengo que me ayudó a aprender sobre diversas cosas. En este caso estoy hablando y especificando sobre lo que me ha ayudado los videojuegos, los deportes y demás actividades que hago al momento de yo aprender. A veces te quedas encerrado en una especie de burbuja en la que no te puedes mover o interactuar con la información que tienes y te quedas estancado en un punto de vista que incluso puede ser errónea. A veces es bueno entender el otro punto de vista para comprender por qué no te gusta o que le modificarías o etcétera, etcétera. Cuando digo los videojuegos y los deportes, lo digo por la forma activa en la que ellos te entretienen o te hacen consumir el tiempo, por decirlo de alguna forma, al momento de tú ejecutar esas acciones a través de esos juegos o esos deportes. Al momento de tú tener un balón de fútbol, en un campo de fútbol tienes que estar pendiente de defender, atacar, etcétera, el pase, la defensa, el gol, etcétera, un montón de cosas y poder transmitir esa información y poder ejecutar bien. Bueno, si lo pasamos a los estudios pasa lo mismo. También tienes que tener un concepto de cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, cómo funciona la definición en sí y qué punto al fin y al cabo, que en este caso para el fútbol sería el gol, para la educación sería, o para el estudio mejor dicho, sería cómo tú vas a aprender y entender esa información. Por eso les digo, los invito de pana bastante a que si no lo hacen o si les cuesta la educación o estudiar o algo así, sean interactivos, sean bastante activos, estudien lo que quieran y lo que no. Tengo mi posición bastante controversial referente a eso, porque la verdad es que si hubiera tenido mejores profesores, quizás me hubiera interesado más la ciencia de lo que me interesa actualmente. Por ejemplo, la biología, yo no entiendo absolutamente casi que nada de la biología y realmente sí que a mí me interesa demasiado la psicología y quisiera incluso estudiar psicología y para eso tengo que tener conocimientos de biología, pero nunca tuve esa motivación o esa determinación a estudiar sobre la biología. Al fin y al cabo no dejan ser un montón de factores o algo así, pero yo sé que si aplico mi conocimiento actual sobre cómo estudio y demás, se me haría mucho más fácil aprender sobre la biología y no dejarlo en solo una definición. Lo que les recomiendo quizás a los estudiantes de educación media para atrás, lo que es bachillerato, primaria y etcétera, etcétera, es que no se queden con la definición del profesor. Quizás ustedes pueden anotar
un concepto e investigarlo por ustedes mismos o buscarle darle la vuelta. Si no lo entienden de un lado, lo van a entender del otro. Hay que tener demasiado en claro en eso. Por eso es que yo busco información en Wikipedia, en otro punto y demás. No solo es por eso de tener una posición mejor y comprender quizás lo contrario de lo que te digan, del por qué esa definición no funciona, sino también para poder entender algo mejor. Eso también es otra cosa que les recomiendo. Si les cuesta entender o aprender algo, búsquenle dar la vuelta, no se queden encerrados y vuelvo a lo activo que son los videojuegos y los deportes para ese tipo de cosas. No solo es quedarte con la pelota, no es solo quedarte quieto y hacerlo de manual, sino estar ahí presente y entender las jugadas y poder jugar en base a ello y hacer una mejor ejecución de ello, entenderlo mejor. No solo es leer un concepto que no entendiste, que quizás es ambiguo y quizás anticuado o algo así, sino tú mismo investigar y motivarte de ti mismo para poder aprender y entender sobre las cosas que haces. Eso es lo que yo también busco enseñar a mis alumnos, lo que busco enseñar en general en mi método de enseñanza y lo que busco, y mejor dicho, lo que yo hago al momento de estudiar yo en la universidad. Quizás tenga sus fallos, quizás no sea para ti. Quizás estés de acuerdo más en la forma clásica, quizás estés más de acuerdo conmigo, quizás tengas un método diferente, pero al fin y al cabo lo que trato de decir es busquen otros medios para aprender, no se queden en algo así único y encerrado, sino que sean interactivos y podrán aprender más, podrá hacérseles más ligero y van a ver la diferencia de un método a otro. Si no consigues resultados con uno, busca con otro. Bueno, creo que ya por hoy es suficiente. Los dejo hasta la siguiente. Ya tengo un montón de temas de los que hablar. La verdad es que también me costó bastante hacer este podcast, no tanto por la investigación y lo que iba a decir, sino que me corrieron una especie de contratiempo, incluso no salió en el momento en el que quería, pero el punto es que ya lo tengo, ya lo hice y por fin va a salir. Ya sin más que decir, chicos, los dejo por hoy. Espero que les haya gustado, denle like, compártalo con alguien que crean que les pueda gustar, alguien que les pueda ayudar lo que acabo de decir. Sean dinámicos al momento de compartir información. Aprovechen esa oportunidad de lo que les dije al momento de no solo transmitir, no solo recibir información, sino también transmitirla. Y sin más, hasta la próxima. Chao, chao.